vamos a hablar de simbología y vamos a hablar de espiritualidad. Sabéis que hay personas que para concentrarse, para meditar, se ponen delante de un símbolo, sencillamente se concentran y dejan que afluya a su mente imágenes, lo que sea, mensajes. Y eso les ayuda a concentrarse y les ayuda a hacer una buena tarea de meditación. Es muy interesante. Ya veremos por qué. Y cómo es posible que eso suceda. Entonces, bueno, símbolos que pueden ser desde una pirámide a una bola de cristal, hay gente que incluso usa un péndulo, un compás, es decir, símbolos muchas veces inmemoriales, intemporales, que poniéndolos delante y concentrándonos, afluyen a nuestro subconsciente, a nuestra mente, pues como mensajes, como sensaciones, propósitos, afectos, inspiraciones. Es muy curioso. Y ya os digo, es un buen método de meditación como ya explicaremos. Entonces, bueno, yo entiendo que si estáis aquí es porque sois buscadores espirituales, porque queréis desarrollar de alguna forma vuestra espiritualidad, o porque el conferenciante os cae bien. Aprovecho para saludar a mis suegros que han tenido la amabilidad de venir, y si no les saludo, pues, en fin. O bueno, o pensemos que por las dos cosas, que sería lo más interesante. En fin, sea como fuere, quiero comenzar citando a don Miguel Vives. Don Miguel Vives, que era un gran espiritista español de principios del siglo XX, y hay una frase que a mí siempre me gusta repetir cuando doy una conferencia. Decir que lo bueno que pueda salir de esta conferencia se debe a los espíritus de esta casa que nos acompañan, que están aquí en este momento. Y por supuesto, los errores que pueda haber en mi exposición no corresponden más que a quien les habla. Entonces, es una frase que tenéis en un libro, un librito que se llama Guía Práctica del Espiritista. Lo podéis buscar porque es maravilloso, y si os interesa comenzar o avanzar en el tema del espiritismo, es muy recomendable. Dicho esto, quiero citar a otro escritor, esta vez no específicamente espiritista, sino más bien un filósofo del siglo III llamado Plotino. Plotino dijo una frase. Bueno, dijo muchas frases, pero hay una muy curiosa y que me viene muy a cuento, que es: todo está repleto de símbolos. Y añade: el sabio, la persona sabia, es aquel que en una cosa puede leer otra. Y me parece muy interesante, porque ciertamente, si prestamos atención, si abrimos los ojos, si miramos a nuestro alrededor, cuando vamos por la calle, cuando vemos la televisión, cuando leemos, cuando vamos a un museo, nos vamos a encontrar símbolos por todas partes. Desde las señales de tráfico, el tráfico sería imposible si no existiese un sistema de simbología. Mismamente, a la hora de poner la lavadora, cuando tenéis determinada prenda delicada o de lana o no sé qué, pues tenéis que buscar el símbolo adecuado para llevar a cabo un lavado correcto, el que corresponda. O cuando vamos a un museo, ¿cuántas obras, si vais al Museo del Prado, no las entendemos si no conocemos previamente la mitología que está detrás? Entonces, esa mitología nos está transmitiendo muchas veces un mensaje que nos va a permitir, pues, comprender mucho mejor esas pinturas, esas obras, etc. Entonces, de algún modo, ese filósofo que he citado, Plotino, está asociando la simbología a la inteligencia. Es decir, dice que es sabio aquel que en una cosa puede ver otra. Entonces, supone un esfuerzo, no quedarnos en lo aparente, sino utilizar nuestra inteligencia para decir: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de este símbolo? Ahora bien, estamos hablando de símbolos. ¿Qué es propiamente un símbolo? Para centrar un poco el tema. Pues acudimos al diccionario de la Real Academia de la Lengua. Nos dice, o nos define símbolo en su primera acepción como un elemento u objeto material, es decir, algo que captamos por los sentidos, por la vista, por el oído, por el tacto, y que por convención o asociación representa o se considera representativo de una entidad, de una idea, de una cierta condición. Y el propio diccionario nos pone unos ejemplos. La bandera es el símbolo de una patria, la paloma es el símbolo de la paz, etc. Es decir, hemos convenido, nos hemos puesto de acuerdo para que una determinada bandera represente a Brasil, Argentina, España, Portugal. O el símbolo de la paloma, hemos convenido, nos hemos puesto de acuerdo para que represente la paz, debido al contenido que tiene, pues, en textos sagrados, etc. Los que hayáis estado en Berlín, os resultará familiar esta imagen. Corresponde al primer semáforo que hubo aquí en Europa, que todavía se conserva y que utilizó este tipo de muñequitos. Entonces,
En este caso se ve claramente cómo el símbolo representa de una forma rápida e intuitiva un mensaje. En vez de poner un gran cartel que ponga "usted puede pasar ahora que no van a pasar coches", pues directamente te ponen un símbolo, que en este caso lo han diseñado de esta manera, y es así incluso que en la ciudad de Berlín viene a ser algo muy representativo, lo venden en llaveros, en imanes, etcétera, y que sabemos nada más verlo que podemos pasar. O por ejemplo, si vamos conduciendo y escuchamos una sirena, sabemos que corresponde a un vehículo al que hay que darle prioridad, bien sea la policía, la ambulancia, los bomberos, etcétera. Entonces debemos ceder el paso. Es decir, en este caso el símbolo, que es auditivo, nos da un mensaje rápido que nos lleva a tomar una decisión. O cuando vemos una cruz en el edificio del tejado de un edificio, sabemos que ahí es un sitio, pues una iglesia, un sitio de adoración de carácter cristiano, a diferencia de si fuese la media luna, donde entonces lo asociaríamos a un culto de tipo musulmán. Bien, entonces si hablamos de representaciones que captamos con los sentidos, estamos diciendo que le estamos atribuyendo un significado convencional, que nos hemos puesto de acuerdo, como se estaba diciendo. Vuelvo también al ejemplo de la lavadora. Si veis una prenda de ropa donde hay un triangulito, es que no se puede utilizar lejía. Ese triángulo nos han dicho, nos hemos puesto de acuerdo para decir prohibido usar lejía porque te cargas el jersey o lo que fuere. Volviendo a Plotino, nos dice que los símbolos son algo propio de seres con inteligencia. Por tanto, en este planeta en que estamos encarnados, estamos hablando de nosotros, de vosotros, de mí, es decir, seres con capacidad de inteligencia simbólica. Por eso, no es de extrañar que cuando ya por 1972 quizá la NASA mandara la sonda Pioneer al espacio exterior a la búsqueda de una hipotética vida inteligente fuera de nuestro planeta, utilizara como forma de comunicación un símbolo, infiriendo si vamos a encontrar realmente personas extraterrestres con vida inteligente, van a ser capaces de interpretar este símbolo mejor que si mandamos una grabación en todos los idiomas del mundo. Y entonces hicieron este símbolo, que es muy curioso y que más o menos dándole vueltas se puede entender. No es muy obvio, pero al final se puede comprender. Esto lo que representa es el Sol. ¿Por qué? Porque emite una serie de púlsares. Sabéis que todas las estrellas, cada una tiene una emisión distinta de luminosidad. No hay dos estrellas iguales. Entonces, si midiéramos estos púlsares que están aquí grabados en un sistema binario y miráramos todas las estrellas del universo, diríamos, anda, pues hay una que es el Sol que emite estos púlsares. Luego, esta nave, ¿qué es esta? La sonda Pioneer. Esta. Viene de un sistema solar en el cual va a haber unos seres inteligentes que van a ser de esta forma. Y además, una vez que observaran el sistema solar, verían que hay una serie de planetas, aquí sale muy pequeñito, que se corresponden con los planetas de nuestro sistema solar. Y de aquí viene, ¿de cuál sale? Justamente de la Tierra, puestos en orden desde el Sol. Luego esto pues es el átomo de hidrógeno, vamos, los elementos químicos que más predominan en el universo. Con lo cual, de alguna forma, esta nave, que ya salió, por cierto, del sistema solar y va camino a Andrómeda, se prevé que llegue a la zona Andrómeda, me parece que como en 1 millón de años, con lo cual la cosa es un poco complicada. En el caso de que se encontrara con vida inteligente, podría inferir que no están solos en el universo, sino que hay unos seres inteligentes. En este caso se hace uso del símbolo infiriendo que lo pueden interpretar otros seres inteligentes. Bueno, entonces hemos comenzado diciendo que los símbolos tienen un carácter convencional, que nos hemos puesto de acuerdo para interpretarlos. Pero sin embargo, me quedaría corto con esta afirmación, porque los estudiosos de los símbolos nos dicen que muchos de ellos en sí están grabados en nuestro subconsciente, aunque no los hayamos estudiado previamente. Esto estaría en línea con la teoría de los arquetipos del médico psiquiatra Carl Gustav Jung, que viene a decir precisamente pues eso, que los símbolos de una forma misteriosa están grabados en nuestro subconsciente y podemos hacer uso de ellos para una comprensión muchas veces inmemorial. Entonces,
habría que interpretarlos. Muchas veces los símbolos no son evidentes, no son obvios, están en nuestro subconsciente y podríamos inferirlos, pero hace falta una interpretación. Y esta interpretación en muchos casos necesita algún tipo de iniciación simbólica, que no es otra cosa que habituarse a meditar, a reflexionar, a abrir nuestra mente y a no pensar que lo que vemos es la única verdad. Es decir, cualquier tipo de aprendizaje pasa por la humildad. No en vano, el punto 785 del Libro de los Espíritus pregunta Kardec a la espiritualidad: ¿cuál es el mayor obstáculo para el progreso? Y responden los espíritus: el orgullo y el egoísmo. Con orgullo y egoísmo difícilmente se avanza. Requiere un vaciarse de sí mismo, una humildad para poder progresar. Entonces, precisamente eso es toda iniciación, cualquier tipo de iniciación. Supone vaciarse, abrirse de mente y pensar que no estamos siempre en posesión de la verdad o de la única verdad, sino que hay otras interpretaciones que hay que conocerlas. Entonces la iniciación, eso que llamamos iniciación, muchas veces pasa por una lección de humildad que supone aceptar al que es distinto, al que tiene una cultura, una religión diferente, otro color de piel o un estatus socioeconómico diferente del nuestro. Y en esto, permitidme que me atreva a afirmarlo, el espiritismo como medio de progreso personal tiene mucho que decir y que concuerda plenamente con esa idea. Bien, pero antes de ver las conexiones entre simbología y espiritismo, quiero terminar un poco de completar esta introducción acerca de los símbolos. Estábamos diciendo, de la mano de Carl Gustav Jung, que es posible que tengamos grabado en nuestro subconsciente ese conocimiento ancestral de los símbolos y que solamente nos faltaría saberlo despertar o conectar con él para beneficiarnos de ese conocimiento. Y por cierto, posiblemente nos lleváramos grandes sorpresas. Por ejemplo, la simbología de la cruz. Estamos habituados a pensar que es el símbolo del cristianismo. ¿Por qué? Pues porque por cultura, por historia, por tradición, fue el madero donde Jesús fue crucificado. Pero sin embargo, qué sorpresa cuando nos encontramos culturas precristianas donde la cruz ya se utilizaba, o precolombinas en la Mesoamérica, o entre los hindúes, o en sitios donde en principio no había llegado la cultura cristiana. ¿Qué sucede entonces? Pues sucede que la cruz es uno de esos arquetipos que probablemente tengamos en nuestro subconsciente. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Si no le damos una interpretación a la que estamos habituados en el cristianismo, ¿qué quiere decir o cómo se aproximan esas diferentes culturas que utilizan la cruz como símbolo? Bueno, pues es curioso, porque en cierto modo concuerdan. De la siguiente forma: la cruz está formada por dos palos, uno vertical y uno horizontal. Pues siempre, al parecer, el vertical es una relación del hombre con la espiritualidad. Por tanto, de abajo arriba. O de arriba a abajo si consideramos que desde la divinidad hay algún tipo de revelación que se comunica con el ser humano. Esto es el significado del palo vertical. Pero eso quedaría incompleto si no le añadimos el palo horizontal, que viene a decir, y con esto concuerdan todas las espiritualidades, que de nada sirve que nos centremos en lo espiritual si no vivimos lo material. Y lo material es importante. Hay que desconfiar de las excesivas espiritualidades, que te dicen que únicamente vas a progresar si vas al Tíbet, o te pones un cilicio en el muslo derecho, o te flagelas, o que no puedes comer lo que sea, o beber vino. Es decir, en todas o en casi todas las culturas se está de acuerdo en que el equilibrio lo encuentras en el plano espiritual cuando mezclas la espiritualidad con lo material. Y en esto, una vez más, el espiritismo está plenamente en conformidad con este tipo de conocimiento. Buscamos, tan malo o tan negativo sería un exceso de materialidad, un materialismo que únicamente pensáramos que solo existe lo que vemos, tocamos, escuchamos, como lo contrario, un excesivo de espiritualidad. Entre otras cosas, porque si hemos encarnado en la carne, en la materia, por algo será. Entonces, no deja de ser llamativo que esto nos lo encontremos en bastantes culturas, ¿no? Bien, el símbolo, por tanto, puede transmitir un mensaje y además hacerlo más eficazmente e incluso preservarlo de las barreras o del tiempo o del espacio.
¿No os ha llamado la atención que todos los maestros espirituales utilicen la simbología bien en forma de parábolas, o en forma de arquetipos, o en forma de cuentos, mitos, etcétera? Desde luego, se dio el caso, y les conocemos las parábolas del Evangelio, que es una forma sabia de transmitir un conocimiento sin tener que memorizar un texto sagrado entero. Y además se nos quedan de una forma gráfica y incluso en nuestra vida cotidiana nos pueden surgir, nos pueden suscitar, nos pueden salir. ¿Cuántas veces pues, nos acordamos de aquella, incluso en nuestra vida cotidiana, aquella parábola de no intentes sacar la paja en ojo ajeno cuando tú tienes la tuya una viga enorme? Y eso en nuestra vida cotidiana nos puede suceder. ¿Cuántas veces criticamos a los demás de defectos que no nos miramos a nosotros mismos? Porque no nos estudiamos o por lo que sea, o porque tenemos un ego tan desarrollado que solamente vemos los defectos en los demás. Pues la parábola de la paja en el ojo ajeno y de la viga en el propio es algo que al final pues nos ayuda, nos da un mensaje intuitivo, pero además de alguna forma nos da un mensaje sabio. Pero no solamente el Maestro Jesús hizo uso de los símbolos. El libro, la obra cumbre de los hindúes, la Bhagavad Gita, que voy a conseguir, sí, ya verás cómo lo consigo, espera. Se me apagó, vale, ahora sale. Bien, la Bhagavad Gita parece, si uno lo lee, una historia épica. Es decir, una historia, muchas gracias, una historia donde se habla de una confrontación tipo guerra, etcétera, entre dos grandes señores. Pero en realidad todo simbólico. Lo que se está haciendo en esta obra es mostrar una lucha entre el bien y el mal. Y las enseñanzas prácticas que podemos sacar de esa batalla legendaria y eterna. Y es que en realidad resulta sabio el recurrir a la simbología para transmitir una verdad. Pues pueden cambiar las sociedades, los estilos, las modas, el propio lenguaje puede cambiar mucho. Pero sin embargo, la verdad intrínseca que hay en un símbolo está ahí y hay que saberla, en fin, interpretar en su contexto y aplicarla al nuestro. Por eso a mí me da un poco de miedo las personas que interpretan la Biblia literalmente, porque han pasado muchos siglos y ha cambiado las sociedades y hemos cambiado nosotros y cuidado, porque es que lo mismo que nosotros no podemos criticar un texto sagrado porque se escribió para un contexto determinado, y no sería justo que nosotros con nuestra mentalidad de hombres y mujeres del siglo XXI criticásemos pues unos textos inmemoriales. Pero por otro lado, sería una pena que nos quedemos con la literalidad, cuando en realidad si rebuscamos un poco, si lo trabajamos, podemos encontrar grandes enseñanzas que podemos aplicar en nuestras vidas, del siglo XXI y de los que vengan. Pero la clave es esa, muchas veces, tener despierto ese sentido simbólico y no quedarnos en lo inmediato, en lo fácil. Llegados a este punto, nos podemos preguntar, vale, bien, pero volviendo al título de la conferencia, ¿es útil el conocimiento de los símbolos en la práctica del espiritismo? Y aún voy más allá. Hemos dicho que los símbolos son propios de seres inteligentes. Y los espíritus son seres inteligentes. Si nosotros nos vamos al libro de los espíritus, vamos a leer y se pregunta ¿qué es un espíritu? Nos van a decir, son los seres inteligentes de la creación. En unos casos están desencarnados, como los espíritus que en este momento nos están rodeando, o en otros casos son espíritus encarnados como nosotros. Nosotros somos espíritus encarnados, ¿vale? Pero en todo caso un espíritu es el ser inteligente de la creación. Entonces, si un espíritu inteligente pudiera ser que se comunicara con nosotros, un espíritu, estoy hablando en este caso desencarnado, haciendo uso cuando lo estimen preciso de símbolos, pues vamos a ver si podemos dar respuesta a estas dos preguntas. Todos los que hayáis leído el libro de los espíritus, o habéis comenzado a leerlo, conoceréis la anécdota del racimo de uvas o el símbolo que los espíritus en mediumnidad dibujaron y pidieron a Allan Kardec, el codificador, en el prólogo al libro de los espíritus, que hiciese constar. Y os leo textualmente lo que le dijeron. Le dijeron a Kardec: pondrás en el encabezamiento del libro la cepa de vid que hemos dibujado, porque es el emblema del trabajo del Creador.
Los principios materiales que mejor pueden representar al cuerpo y al espíritu se encuentran reunidos en ella. El cuerpo es la cepa, el espíritu es el licor, el alma o espíritu unido a la materia es la uva, el grano. El hombre es quinta esencia del espíritu por medio del trabajo. Y tú sabes, le dicen a Kardec, que solo por el trabajo del cuerpo el espíritu adquiere conocimientos. Pregunta, ¿por qué encarnamos? ¿Por qué si somos espíritus encarnamos? Aquí nos lo dicen, para ganar en conocimientos, en sabiduría, en progreso. Bien, pues sí, podemos decir que los espíritus ampliamente usan los símbolos para sus comunicaciones mediúmnicas, cuando nos sentamos aquí alrededor de la mesa mediúnica y se ponen en comunicación con nosotros. Y el motivo de este uso lo podemos entender mejor si analizamos el proceso de la mediunidad. Vamos a ver, cuando un espíritu quiere transmitirnos, un espíritu desencarnado, quiere transmitirnos a nosotros un mensaje, al menos tal como trabajamos en esta casa, lo hace a través del fenómeno de la mediumnidad. Nosotros trabajamos alrededor de una mesa siempre de dos en dos, un medium y un asistente. Un medium y un asistente. El medium es el que incorpora al espíritu y el espíritu habla a través del medium y el asistente quien dialoga con el espíritu. Le hace preguntas, escucha, duda, plantea esas dudas, etc. Bien, pues fijaos un poco el esquema de la mediunidad y vais a ver el interés del conocimiento simbólico. Imaginaos que estamos ante un espíritu de conocimiento, que nos quiere transmitir un concepto que ese espíritu tiene en su mente inmaterial. Bien, ¿qué hace? El espíritu incorpora al medium, se produce una sintonía vibracional con el medium y lo incorpora. El medium previamente pues estará concentrado, preparado para recibirle. Bien. ¿Qué va a hacer el espíritu? Va a utilizar a ese medium, va a utilizar su cultura, su lenguaje, su forma de hablar, su preparación, sus sentimientos. Se va a valer de todo eso, que es toda la vida de ese medium, para, a través de esos instrumentos, manifestarse. ¿Vale? Pero fijaos, aquí ya hay un pequeño bache, de un concepto inmaterial que tenía el espíritu a una situación material que tiene el medium. El medium habla lo que el espíritu le pone en su mente, en su cerebro, comenta, da el mensaje. Y ese mensaje es escuchado por el asistente. Pero aquí nos encontramos con una segunda barrera. El asistente también tiene su formación, su cultura, su lenguaje y su memoria. En ocasiones, cuando los mensajes valen la pena, los grabamos con una grabadora y luego los reproducimos o los transcribimos. En otras ocasiones, pues no, se exponen al grupo y el grupo lo escucha. Pero claro, os decía, hay una segunda barrera. El asistente habla de lo que se acuerda que le escuchó al medium. Incluso, si me apuráis, tenemos una tercera, una cuarta barrera adicional. Lo que el grupo escucha y lo que el grupo entiende. Con lo cual, del concepto inmaterial grande de un supermensaje que tenía el espíritu hasta el final, hasta lo que entiende el grupo, hay una serie de barreras que hace que ese mensaje se empobrezca un poquito. Las grandes ideas quedan, pero a lo mejor los matices pues se van perdiendo por el camino. Y la verdad es una pena. Esto muchas veces en mediunidad escrita, psicografiada, se solventa, pero no es una mediunidad fácil. Normalmente la que hacemos aquí, que es mediunidad hablada, hace que muchos matices se pierdan y es una pena. Pero fijaos, ese problema de pérdida de calidad de información se soluciona cuando el espíritu plantea un símbolo. Le pone al medium un símbolo que transmite al adoctrinador. Adoctrinador es como llamamos con el lenguaje del siglo XIX a los asistentes. El asistente escucha, ve el símbolo y lo plantea al grupo y entonces ya se interpreta. Digamos que es mucho más inmediato. La información tiene una gran calidad que evita esa pérdida de datos que tendría de la otra forma. Pues bien, vamos a ver un par de ejemplos que nos hemos encontrado en esta casa de esa situación de símbolos que nos plantean la espiritualidad y que nos ayudan bien a captar su mensaje y sobre todo luego a acordarnos. El primero de ellos fue transmitido por un espíritu de conocimiento, aunque yo este ejemplo lo he visto varias veces en esta casa. Es el ejemplo de la piedra que se tira a un estanque
y genera una onda y luego otra y otra y otra, así hasta el infinito. ¿Cuándo nos hemos encontrado con este mensaje? Pues normalmente cuando en una conversación con el espíritu a lo mejor nos dice, pues hermanos, tienen que mejorar, este planeta tienen que hacerlo mejor, tienen que solucionarlo, está muy mal, tienen que progresar, tienen que transmitir esta enseñanza a los demás. Y uno escucha eso y se hace polvo, porque dice, ¿y yo qué puedo hacer? Si yo no soy nadie, si no soy nada, si no tengo ningún ámbito de influencia, si soy muy poquita cosa. Y entonces es cuando el espíritu nos pone esta imagen. Es decir, está muy equivocado. Lo poquito que haga en su casa, en su entorno, en su ambiente, tiene una repercusión cósmica, no ya planetaria, cósmica. ¿Por qué? Lo decía Aristóteles, porque el bien es difusivo. El bien por sí se difunde a sí mismo. El bien se difunde. Entonces nos dicen los espíritus, hermano, ¿por qué se preocupa? Vamos, que está bien que se preocupe por la guerra en Ucrania, por supuesto, o por las 800 batallas que hay ahora mismo en el planeta. ¿Por qué se preocupa por el gobierno, por el cambio climático? O sea, son cosas buenas. Dice, pero está bien, pero preocúpese por lo que hace aquí y ahora. No tiene sentido que nos preocupemos por una guerra en el otro lado del planeta cuando a lo mejor estamos enfadados con la vecina de arriba porque tiende la ropa sin escurrir y me pone mi colada hecha polvo. Entonces, pues no. Haz las paces con tu vecina de arriba, intenta solucionarlo de una forma, ese conflicto, y crea paz en tu alrededor, porque eso se va a difundir. Entonces, claro, en realidad es verdad, es un poco hipócrita que nos preocupemos de grandes problemas y cómo está nuestro entorno, cómo está nuestra vida, cómo trabajamos. ¿Somos honestos en nuestro trabajo? ¿Con nuestra pareja nos preocupamos? ¿Con nuestros familiares? ¿En el centro espírita mismamente? Bueno, pues este es el mensaje de la piedra que se lanza al estanque. Lo poquito que hagamos, esa pedrada va a generar una onda, y esa otra y otra y otra. No despreciéis la vida cotidiana nunca. En la vida cotidiana, la de cada uno y cada una de los que estáis aquí, tenemos nuestro campo de trabajo. Hacer bien lo pequeño, las pequeñas cosas de cada día, porque eso tiene una repercusión universal. Y el segundo ejemplo que os quería proponer es muy curioso. En este caso fue diferente. Fue un mensaje de un espíritu sufriente. Un espíritu que había tenido determinados problemas y se presentó para ser ayudado, para ser adoctrinado, para búsqueda de ayuda. Y esta es una anécdota que nos pasó recientemente en la mesa mediúnica de esta casa y os comento. Como os decía, se presentó en la mesa un espíritu necesitado, avergonzado por algo que había cometido en vida, cuando estaba encarnado, algo de lo que se avergonzaba, algo muy gordo, muy gordo. Le avergonzaba tanto que no era capaz de decirlo. Nos pasa a nosotros, cuando hacemos algo malo nos escondemos, no somos capaces de decirlo. Porque nos avergüenza, porque somos así. Bueno, pues era el caso de este espíritu. Y de hecho el médium lo estaba pasando muy mal, porque el espíritu no quería hablar y el médium sentía unas tensiones tremendas. Y el asistente se estaba desesperando porque no sabía por dónde llevar el caso, no sabía cómo ayudarle. Y entonces el asistente tuvo las luces, decir, vale hermano, no me diga, no hace falta que me diga lo que usted cometió, eso que le avergüence. Pero busque un ejemplo. O busque algo, un símbolo, algo que pueda servir. Y eureka. Es decir, eso lo comprendió enseguida el asistente y contó una historia de la que yo después, al llegar a casa, tomé nota y he reconstruido un poco libremente, pero que nos sirve. Estas son las palabras que dijo el espíritu. Érase una vez una mariposa blanca, que era la reina de todas las mariposas del alba. Se posaba en los jardines, entre las flores más bellas, y le susurraba historias al clavel y a la violeta. Feliz la mariposa, presumida y coqueta, parecía una flor de almendro mecida por brisa fresca. Pero llegó un coleccionista, una mañana de primavera, y sobre un jazmín en flor aprisionó a nuestra reina. La clavó con alfileres entre cartulinas negras
y la llevó a su museo de breves bellezas muertas, mientras las mariposas del alba lloraban por ella. ¿Comprendéis el mensaje y lo que hay detrás? Es un poco sutil y es tremendo, es tremendo. Lo que hay detrás es lo siguiente. El espíritu era el coleccionista. La mariposa era una joven. El espíritu había violado a la joven. La había clavado con un alfiler en la cartulina negra. Y por eso sus compañeras lloraban, por lo que pasó, lo que le pasó a esta joven. Bueno, como en la atención de un psicólogo, el hablar de por sí es terapéutico. Es decir, para el espíritu, decir eso fue la salvación. Y por si os estáis preguntando por la continuación de esta historia, pues el asistente le dijo al espíritu que ese arrepentimiento que sentía, porque esto lo dijo entre lágrimas, ese arrepentimiento que sentía era el comienzo de su salvación, que ahora lo que tendría que hacer era buscar el modo de compensar el daño que hizo a esa joven, por el dolor que en esa reencarnación la hizo pasar. Y bueno, pues el espíritu que decía que no sabía si iba a volver a encontrar a esa joven, porque claro, cada uno tiene su plan de reencarnaciones y tal, pero que sin embargo iba a hacer todo lo posible cuando reencarnara para poner en marcha una institución de asistencia y prevención de violaciones y trabajar en firme para luchar contra ese tipo de delitos. Es decir, contrito y arrepentido sinceramente, encontró la paz que buscaba y se lanzó pues a hacer algo, necesitaba hacer algo y compensar con amor lo que hizo anteriormente por error. ¿Comprendéis ahora la importancia que tiene la asistencia espiritual a espíritus que son hermanos necesitados? Es decir, dentro de lo tremendo que nos puede parecer el caso, pero claro, en el mundo espiritual eso hay que resolverlo. Entonces me pareció muy interesante el uso del símbolo para precisamente comentar este mensaje que finalmente pudo ayudar a ese espíritu necesitado. Muy bien. Pues nada, vamos a ver a continuación a analizar e interpretar algunos símbolos que me parecen interesantes desde un punto de vista espiritual. Desde luego que sería imposible aquí analizarlos todos porque, como decía Plotino, todo está lleno de símbolos. Pero bueno, dentro del tiempo más o menos escaso que tenemos, he hecho una selección que espero que os parezca interesante. Empiezo con el ojo de Dios. La pregunta 1 que hace Allan Kardec en el libro de los espíritus es ¿qué es Dios? Y los espíritus le responden: Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todo lo creado. Es la respuesta que le dieron. Y es una respuesta sabia. ¿Por qué? Porque da igual que tú y que yo seamos creyentes, da igual que profeses una religión u otra, da igual que tengas una idea teísta de Dios o incluso agnóstica, da igual. Esa definición te sirve, te puede servir. Porque de una forma intuitiva todos podemos creer que todo efecto tiene una causa. Y si nos vamos infinitamente hacia el principio nos encontraremos con una causa primera. Y como decía Aristóteles, a eso es a lo que llamamos Dios. Con lo cual es fantástica esta definición porque cuadra en el concepto o en la fe que cada uno pueda tener. Se amolda a todo el mundo. Y en realidad tampoco es tan importante. Quiere decir que algo que nos trasciende, nosotros con nuestros conceptos humanos, con nuestro vocabulario y con nuestra forma de ser, siempre nos vamos a quedar muy cortitos, muy cortitos. Con lo cual al final, lo que os decía al principio, a trabajar en lo nuestro, en lo cotidiano, que eso sí que es importante, si lo desatendemos. Bueno, pues allá por 2017 hicimos un viaje por Rumanía, en unas vacaciones, visitando todo el país, con muchas experiencias. Y en la zona norte del país hay una región que es preciosa, al lado de la Moldavia, donde hay unos monasterios que tienen unos frescos, pero además pintados en el exterior y que de una forma misteriosa se han mantenido, no se han perdido, con una técnica que no se conoce hoy día. Pero bueno, ahí están, ¿no? Y visitando una de las iglesias encontremos este símbolo en la parte de arriba, en el frontal en el techo. El ojo de Dios inscrito en un triángulo y a su vez en un círculo. Entonces, de algún modo, este símbolo está presente en diversas culturas.
Así a simple vista nos puede recordar el ojo de Horus, que dentro de la mitología egipcia significa visión, pero una visión no material, sino espiritual, o un tipo de evidencia, o en terminología nuestra, mediunidad. Por tanto, una capacidad del ser humano de comunicarse con el plano espiritual. Es un poco la idea del ojo de Horus en la mitología egipcia, el ojo de Dios en las demás. Por lo que se refiere a nuestro símbolo, en la Biblia, el ojo pues simboliza la omnisciencia, es decir, la capacidad de conocimiento, la vigilancia, la ubicuidad protectora de Dios, etcétera, etcétera. Ahora bien, un ojo inscrito en un triángulo y a su vez inscrito en un círculo tiene un significado aún más profundo. Según el experto en simbología Udo Becker, muestra los 3 niveles superiores del ser humano. Y por tanto, al ser niveles superiores, enlazan directamente con la espiritualidad. Vamos a ver qué niveles son esos. En primer lugar, el círculo. El círculo refleja la ciencia, el conocimiento científico, al que casi siempre se llega por causalidad, por la ley de causa y efecto. Estudiada una causa, derivamos el efecto. Si encontramos un efecto, podemos inferir a la causa. Y es así como evolucionan la física, la biología, la química, etcétera, etcétera, etcétera. Las ciencias positivas, las ciencias materiales. No debemos nunca despreciar el conocimiento científico, pues es la capacidad de la razón humana de buscar causas y efectos lógicos. Y la ciencia es tan importante que hasta León Denis sería el sucesor de Allan Kardec en el espiritismo francés. Hasta León Denis llegó a afirmar que si en un momento dado la ciencia probara que algún punto de la doctrina espiritista estuviera equivocado, el espiritismo debería abandonar ese punto doctrinario y quedarse con lo científico siempre que estuviese correctamente probado. Ahí es nada. Bien, es una afirmación muy fuerte y que no debemos olvidar. La ciencia tiene que estar siempre a un nivel superior. Segundo, el triángulo. El triángulo representa la moral, que es el segundo nivel superior del ser humano. Lo que debemos hacer y lo que debemos evitar. Por cierto, que la ley moral, si queréis alguna vez revisarla o tenerla un poco compilada o analizarla, la podéis encontrar en el capítulo 13, en el libro tercero del libro de los espíritus. El libro de los espíritus está dividido a su vez por sublibros. Pues en el tercero os encontráis con las leyes morales, donde se recoge pues eso que está inscrito en el corazón del ser humano y que llamamos conciencia. Es decir, el ser humano en su progreso debe tender a hacer el bien y a buscar la verdad. Y a todo eso es lo que llamamos moral. Por último, el ojo. El ojo representa la ley de adoración, que es el tercer nivel superior del ser humano. El ser humano, nosotros, tenemos la capacidad de reconocer esa causa primera de la que hablábamos antes y por simple humildad nos podemos plegar ante ese absoluto que nos trasciende. A eso es a lo que llamamos adorar. Pero el verdadero sentido de adorar no es el que nos puede surgir, el que podemos imaginar, de arrodillarnos delante de una escultura. No, eso no es realmente adorar. ¿Qué es, pues, la adoración? Pues los grandes maestros nos dan la respuesta. Es decir, aquel maestro de Galilea, ya sabéis, decía: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Bien, de nuevo, perfecto, pero si estamos hablando de algo que nos trasciende, ¿cómo se ama a Dios? Pues en este caso la respuesta nos las da el apóstol Juan, que dice: el que dice que ama a Dios pero odia a su prójimo es un mentiroso. Es fuerte, porque es imposible amar a quien no ves si no amas a quien ves. Con lo cual nos está remitiendo a lo que estamos hablando desde el principio, que al final nuestro trabajo es nuestro entorno. Cuidémonos de los que nos rodean, preguntémonos si estamos haciéndoles la vida más agradable o no. No vayamos a caer en cierta hipocresía espiritual, es decir, que es muy importante, ¿no? Bien, esta triple enseñanza, por cierto, nos evoca el espiritismo, que de acuerdo al capítulo primero de otro libro de la codificación de Kardec, el de la Génesis, la naturaleza del espiritismo es triple: es ciencia, es filosofía y es moral o religión. Estamos, por tanto, ante un poderoso símbolo que muestra el sentido del camino espiritual del que, por tanto, el espiritismo es partícipe.